El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 describe el propósito eterno de Dios. Esta enseñanza, él dice que podemos entenderlo, pero el apóstol Pedro admite que hay cosas difíciles de entender en las epístolas de Pablo y que los inconstantes tuercen a su perdición. Una sugerencia muy práctica con respecto a la explicación de este texto difícil en Romanos capítulo 8, del 28 al 30, que vamos a leer. Una sugerencia práctica es que es indispensable, hermanos, que siempre interpretemos los textos a la luz de textos claros. Esto no es el texto el que trate este tema del propósito eterno de Dios. Y comparando los otros textos, ayuda bastante para entender Pablo. Por no aceptar esta sencilla regla de siempre explicar o interpretar textos difíciles a la luz de textos claros, como consecuencia de no seguir esta sencilla regla, muchos tuercen varios textos de la Biblia. Por ejemplo, tuercen Apocalipsis 20, verso 4, enseñando que un reino terrenal de Cristo de 1000 años, y el texto no dice nada de eso. Los mormones tuercen primero a los Corintios 15, 29, enseñando el bautismo vicario, o sea que uno puede bautizarse por su abuelo que no fue bautizado. Y los testigos de la atalaya tuercen Colosenses 1 y aún blasfeman a Cristo diciendo que Él fue creado como un ángel o quién sabe qué. Bueno, el punto es que tenemos que estudiar la Biblia sin prejuicio, con la mente abierta para entender todo lo que la Biblia dice sobre cierto tema. Muy bien, vamos leyendo este texto, Romanos 8, 28 al 30. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas que les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Texto hermoso que describe el plan y el propósito eterno de Dios. Este texto enfáticamente no enseña la predestinación como enseñó Juan Calvino y otros. No enseña nada que contradiga la responsabilidad del hombre. Dios no hace acepción de personas. No hay nada en este texto que niegue el libre albedrío. La salvación se ofrece a todos. Muchos textos dicen eso. Dios no hace acepción de personas. Y esto enfáticamente lo niega el calvinismo, enseñando la elección especial, la elección incondicional antes de la fundación del mundo. Son puras mentiras de Satanás. En esta misma carta de Pablo a los romanos encontramos
el plan de salvación para todos, para judíos y gentiles y para todos, que uno tiene que obedecer al Evangelio y recibir el perdón de Dios. Ok, este texto que acabo de leer describe el propósito eterno de Dios de tener un pueblo escogido que vivirá con Él eternamente. Leemos en el Antiguo Testamento del pueblo escogido, el pueblo de Israel, pero el propósito de tener ese pueblo era provisional y preparatorio. Uno de los problemas principales en la iglesia del primer siglo era el concepto erróneo de que muchos judíos, de que ellos serían el pueblo escogido para siempre y que los gentiles que quisieran ser hijos de Dios para ser salvos y heredar la vida eterna, tendrían que aceptar la circuncisión y llegar a ser judíos. Otra mentira de Satanás. Y Pablo combatió, refutó rotundamente esa enseñanza falsa. Muy bien, el pueblo escogido de Dios es la iglesia de la cual el Nuevo Testamento habla claramente. Mateo 16, 18 dice Cristo, edificaré mi iglesia. Hechos 20, 28, Él la compró con su sangre. Y luego leemos de la iglesia a través del Nuevo Testamento. Es la iglesia que Cristo edificó, es el reino de Dios, es el cuerpo de Cristo, es el templo del Espíritu Santo, es el rebaño de Cristo. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios, pueblo escogido bajo el Antiguo Testamento, y la iglesia que Cristo estableció es el pueblo escogido de Dios. Ahora, entonces, la iglesia que Cristo estableció, compuesta de personas de todas las naciones que obedecen al Evangelio, es el pueblo escogido. Este pueblo especial de Dios, el pueblo que estará con Dios eternamente. En esta carta, Romanos 16, él habla de las congregaciones. Él dice, os saluden todas las iglesias de Cristo, congregaciones, en los varios lugares. Pero él no está hablando de las iglesias denominacionales. No. Esos no existieron. Iglesia católica, bautista, metodista, mormona, pentecostales, no existieron. No están en la Biblia. Son iglesias establecidas por hombres y mujeres en los siglos después de los tiempos de los apóstoles. Ahora, Pablo habla de la iglesia que Cristo estableció, por la cual Él murió. Él murió en la cruz para comprar esa iglesia. Es un tema pero muy importante, porque estamos hablando de algo sagrado, algo divino. Ahora, él en este capítulo que leímos de la iglesia que Cristo estableció, Pablo habla en este texto en Romanos 8, se identifica como los que aman a Dios. Bueno, obviamente son los que obedecen a Dios, obedecen el Evangelio de Cristo, y ellos son los que aman a Dios, ¿verdad? Aman a Dios, por eso obedecen al Evangelio, son añadidos a la iglesia, Hechos 2, 47. Y todo lo que Pablo dice en los versículos 29 y 30 tiene que ver con esa iglesia, la única. No hay que decir, cuál de cuáles. Había una sola iglesia. En la Biblia hay una sola iglesia, la que Cristo estableció, la que Él
compró con su sangre. Y Cristo no derramó ni una gota de sangre por las denominaciones. No, no. Si alguien refuta lo que yo digo, busque en su propia Biblia. No, no, Cristo murió por su iglesia. Nada más. Ahora, Romanos 8 promete ricas bendiciones para los hijos de Dios, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto lo presenta en Romanos 8. Pablo explica que el Espíritu Santo mora en los hijos de Dios, Romanos 8, 9 y 11. Tenemos las primicias del Espíritu, es decir, el perdón de pecados. Las primicias del Espíritu son el perdón de pecados, la redención, la justificación, la reconciliación con Dios. Estas son primicias, las cosas que inmediatamente después, al obedecer al Evangelio, recibe estas bendiciones. Entonces, en esperanza, dice Pablo, fuimos salvos. La esperanza de la vida eterna. Romanos 8, 24, 25, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La esperanza consiste del deseo de obtener la salvación o la vida eterna. La vida eterna. Y el creer que lo que deseamos va a suceder. No esperamos en vano. Muy bien. El Espíritu intercede por nosotros. Aquí en Romanos 8, 26, 27, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y dice que Él intercede por nosotros. Es un aspecto de este plan de Dios, ¿verdad? Para el pueblo de Dios. No debe haber ninguna confusión aquí en cuanto a la intercesión del Espíritu y la de Cristo. Desde luego, Cristo es nuestro único mediador, como Pablo afirma en 1 Timoteo 2:5. Ok, todas las cosas, ya estamos enfocando sobre el texto que leímos al principio. Todas las cosas, Pablo habla, en este contexto, todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios, su pueblo, sus hijos, los que han obedecido al Evangelio. Esto es súper sencillo. Dice Pablo, podéis entender lo que escribo. Un niño puede entenderlo. El problema es que los hombres locamente han querido forzar este hermoso texto en Romanos 8 a enseñar el calvinismo y no encaja. No encaja, nada que ver. Es completamente contradictorio. Pero es un texto hermosísimo de enseñanza y de consuelo para el pueblo de Dios, la iglesia que Cristo compró con su sangre, los elegidos. Muy bien, entonces sabemos, al verso 28, sabemos que a los que aman a Dios, y todo el texto tiene que ver con los que aman a Dios. Por eso quiere enfatizar los muchos textos que enseñan que si amamos a Cristo, guardamos sus mandamientos. Los que no obedecen al Evangelio, simple y sencillamente no aman a Dios. Y no tiene nada que ver con todo lo que Pablo dice en Romanos 8 acerca del propósito eterno de Dios. Ellos quedan fuera de eso.
sin esperanza, porque no se someten al sencillo evangelio de Cristo, no obedecen al evangelio. ¿Qué es obedecer al evangelio? Oírlo, ¿verdad? Oírlo, entenderlo, creer de todo corazón, arrepentirse de los pecados, confesar a Cristo que Él es el Hijo de Dios y luego ser bautizados para el perdón de pecados, Hechos 2:38. Es obedecer al evangelio. Y estos son los que Pablo está describiendo en Romanos 8. El pueblo de Dios, los que aman a Dios. Entonces, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, haremos morada con él. Muy bien, todas las cosas que les ayudan a bien. Ok, todas las cosas les ayudan a bien. O sea que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de este pueblo, de Dios. Dios lo hace. Pablo se refiere a todas estas cosas del contexto. No hay que salir del contexto. Pablo está hablando de ciertas cosas en este contexto. Él está mencionando por medio de las cuales Dios obra para el beneficio de los que en verdad le aman. La esperanza nos ayuda a bien. La intercesión del Espíritu Santo nos ayuda a bien. Y lo que sigue en los versículos 29 y 30 nos ayuda a bien, porque es conectado con el verso 28 con la palabra porque. No está diciendo que cualquier evento, cualquier circunstancia, cualquier otra cosa le ayuda a bien. No. Eso es torcer, dice Pedro, eso es torcer. Hay que respetar el contexto. Todas estas cosas que nos ayudan, todas las cosas que obran el bien para nosotros, son las cosas mencionadas en este contexto. Y no es difícil entender eso. Y no es cuestión de interpretación, es cuestión de aceptación. Y es fácil aceptarlo si tira los lentes calvinistas. Si leen esos textos así, sin lentes calvinistas, dice Pablo, podéis entender. Pablo no dice que si leen estas cosas con lentes calvinistas, los pueden entender. 1000 veces no. 1000 veces no. El calvinismo va totalmente en contra de lo que Pablo está enseñando en Romanos capítulo 8. Muy bien, esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados. Oh, el pueblo de Cristo, este pueblo, esta iglesia que Cristo estableció, que Él compró con su sangre, este pueblo, son los llamados. Exactamente. Exactamente. Son los llamados. La palabra propósito es palabra clave en este texto. Pablo describe a grandes rasgos el propósito eterno de Dios, que es simplemente el plan de salvación. El sencillo plan de salvación que enseñamos a los que no han obedecido el Evangelio. Y como los que aman a Dios, los que obedecen al Evangelio, son bendecidos ahora. ¿Y cómo serán bendecidos en el futuro con vida eterna?
Los llamados son una clase de gente llamada por el Evangelio. Romanos 1, 6 y 7, 1 Corintios 1, 2 y 24, Judas, versículo 1, no somos llamados por medio de sueños o visiones, no, somos llamados por el Evangelio, por el mensaje acerca de que Cristo vino al mundo, que Él murió en la cruz para salvarnos. El plan de salvación, el plan de redención. Pablo dice enfáticamente en segunda a los Tesalonicenses 2:14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria del Señor. Hermanos y amigos, cuando el puro evangelio es predicado, completamente puro, bíblico, lo que Jesús y los apóstoles enseñan, cuando es enseñado, cuando es predicado, Dios está llamando. Esa cosa de que antes de la fundación del mundo, que Dios incondicionalmente eligió a algunos para ser salvos, es pura tontería, mentira, vil mentira de Satanás, para engañar a millones de gente, para que no obedezcan al Evangelio, para que se desvíen por los rumbos de condenación. El Señor nos está llamando. Él está llamando siempre que el Evangelio es predicado. Este punto, hermanos y amigos, es un punto clave para entender Romanos 8. Verso 29, porque a los que antes, de antemano, conoció, y recuerden, hermanos, recuerden que muchas veces, muchos textos usan la palabra conoció para significar aprobó. A los que Dios aprobó. Por ejemplo, Mateo 7:23, en el juicio final, en el juicio cuando están delante del Señor, le dice Cristo que les da a declarar, nunca os conocí. ¿Cómo que no os conocí? Nunca los aprobé. Nunca los acepté como mi gente. Los que de antemano Dios conoció eran los que con fe y amor, ellos con fe y amor aceptarían el Evangelio. Dios, sí, Él sabe quién es. Pero no, de ninguna manera, esto no afecta el libre albedrío. O sea, la responsabilidad individual. Dios no juega con eso. El hombre queda completamente libre para obedecer o para desobedecer. Entonces está hablando aquí de personas de buen corazón, gente, por ejemplo, como Jesús describe en la parábola del sembrador, hay buena tierra que recibe la semilla y lleva fruto. Dios sabe, desde luego. Pero Él simplemente insiste en que su palabra sea enseñada como semilla sembrada. Y luego hay estas varias clases de terreno. La mayoría de los hombres la rechazan. Y hay buena tierra que la recibe. Estos son los que de antemano Dios aprobó. Y no se metió nada en cuanto a manipular
la voluntad de la gente. No, Dios, Él de antemano, Él aprobó esa clase. Estamos hablando de una clase de gente, hermanos, una clase de gente, la buena tierra. Los que estén dispuestos a recibir y obedecer el Evangelio de Cristo. Texto muy hermoso. Este texto en Romanos 8 es un texto muy, pero muy hermoso y de mucho consuelo. Nos instruye, nos consuela, nos da toda clase, nos da ánimo para saber el plan de Dios. Ahora, no estamos hablando aquí de personas que Dios hubiera especificado por nombre, no. Él está hablando de una clase de gente, buena tierra. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Efesios 1, del 3 al 6, nos escogió en Cristo para que fuéramos santos y sin mancha. Nos predestinó para adopción como hijos. O sea, los que obedecen al Evangelio y por eso, desde luego, son aprobados por Dios, son predestinados a ser hechos conformes a la imagen de Cristo, transformados al carácter, cualidades, características de Cristo. Otra vez. ¿Cómo los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de Dios, de Cristo? Él reveló el plan de salvación. Él reveló su voluntad, que la gente debería obedecer para recibir el perdón de Dios y ser limpiados, justificados y luego transformarse. Ya no conformarse al mundo, dejar eso y transformarse a la imagen de Cristo para calificar como el pueblo especial de Dios para estar con Él eternamente. Hermanos, qué precioso, qué doctrina bella, pero tan bella. Y los hombres carnales, con sus ideas diabólicas, tuercen esta hermosa doctrina de enseñanza, de consuelo, y lo tuercen y lo cambian, tratando de forzar este capítulo 8 de Romanos a enseñar las doctrinas de Satanás, llamado el calvinismo. Qué terrible, qué ingratitud, el ser atrevidos para tratar de esa manera tan corrupta las palabras de Dios. Bueno, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, la palabra primogénito es hijo principal. Simplemente está afirmando la preeminencia, arriba de ángeles y todos, exaltados. Y de esta manera, Él tiene toda autoridad. Entonces, al decir justificó, eso es simplemente Hechos 2, 38. Es para perdón de los pecados. Y luego, glorificó. Bueno, esto se realiza en la resurrección
del cuerpo y luego la herencia de la vida eterna. En verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. ¿Qué es todo esto que estamos estudiando? ¿Qué es? Es para probar que Dios es por nosotros. Nos favorece, nos bendice. Entonces, ¿quién contra nosotros? No, imposible. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Las que ha mencionado a través de este hermoso texto en Romanos capítulo 8. Muy bien. Entonces, yo quiero que todos tomen muy en serio, hermanos, muy en serio este hermoso texto en Romanos 8 y leerlos sin lentes calvinistas. Porque esto completamente cambia el significado del texto. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y siga estudiando, pero disfrutando, dando gracias a Dios por su bondad infinita, por la promesa que Dios está por nosotros. Es que Satanás no tiene a nadie ni nada que nos pueda vencer. Muy bien, muchas gracias por acompañarme y Dios les bendiga en su estudio de las